Buenos días, mi nombre es Álvaro Osorio, soy instructor de maquinaria pesada y tengo una experiencia grande en la operación de camión minero y de equipo pesado. Eh, Al día de ayer yo les hablé de cómo funcionaba el sistema de enfriamiento de un equipo, El día de hoy voy a hablarles cómo funciona el sistema de admisión y escape de un equipo. Igual de un motor diésel. Estamos hablando de maquinaria pesada. Eh, Vemos que el sistema de admisión y escape tiene varios componentes. El sistema de admisión y escape está formado por varios componentes del motor como tal. Entre esos están las bielas, están los pistones. Aquí vemos que se conforma la biela y el pistón con un pasador llamado bulón. Aquí vemos el cigüeñal. Vemos el intercooler llamado como post enfriador también. Vemos los cuatro ciclos de un motor. Lo vamos a explicar ahora. Vemos un turboalimentador. También vamos a explicar cómo funciona. Y vemos las válvulas que funcionan, que son las que abren y cierran para la entrada y salida del gas de los pistones. Entonces, quiero explicarles cómo funciona este sistema de admisión y escape. Primero que todo, voy a explicarles los 4 ciclos de un pistón. 4 ciclos de un pistón. Entonces, voy a buscar los 4 ciclos de un pistón. Vemos que aquí se genera una entrada de aire. Vemos que la válvula de entrada al pistón abre esta válvula. Esta válvula de entrada se abre y hace que este pistón baje. Al momento que baja el pistón, ya ahí se produjo el primer ciclo. Segundo ciclo, ¿cuál es? Comprensión. Primer ciclo es admisión, entrada. Segundo ciclo es comprensión. ¿Por qué comprensión? Porque ese aire que tomó el pistón, las dos válvulas cierran. Las dos cierran. Y este pistón va a subir. Y se produce una temperatura. Al momento de subir ese pistón. Ese aire que se ingresó al pistón, al momento de ser comprimido por ese pistón, está ejerciendo esa temperatura. Ese es el segundo ciclo del pistón. Tercer ciclo del pistón. Vemos que todos los pistones tienen un inyector. Ese inyector, ¿qué hace? Que al momento de que está este aire comprimido, él bota una chispa, una gota de combustible, genera un riego de combustible que hace que se genere una explosión. Entonces tenemos una explosión, tercer ciclo, explosión. En esa explosión que se forma acá, baja el pistón inmediatamente, baja por la explosión y quedan esos gases. Cuarto ciclo, ¿cuál es? Cuarto ciclo es que abre el pistón de salida, abre la válvula de salida,
y salen los gases que se formaron en el momento de la explosión. Ya esos gases ya salen directo a la atmósfera. Estos son los ciclos de un pistón. Aquí los voy a mostrar de nuevo. Admisión, entrada de aire, comprensión, el pistón sube, genera una presión en el aire y genera una temperatura. Tercer ciclo, el rocío de combustible, que genera una explosión. El pistón baja. Y cuarto ciclo, se abre la válvula de salida y saca los gases producidos por la explosión. Esos son los 4 ciclos de un pistón. ¿Qué vamos a ver ahora? Vemos que tenemos un turboalimentador. Aquí vemos que este señor está ejerciendo su fuerza por un solo eje. Aquí vemos que este señor tiene un solo eje, que es el que produce tanto que la turbina produzca fuerza de ambos lados, tanto de salida como entrada. Entonces, vemos que hay equipos que tienen varios turboalimentadores. Hay equipos que tienen 2 turboalimentadores. Hay equipos que tienen 4 turboalimentadores, como hay equipos que tienen un solo turboalimentador. Entonces, vamos a mostrarles por acá. ¿Qué equipos tienen 2 turboalimentadores? Vemos que los 2 turboalimentadores los tienen un 789. Caterpillar 789 trae 2 turboalimentadores. Vemos un 793 que tiene el mismo motor, pero tiene 4 turboalimentadores. O sea, tiene el mismo motor, pero por tener 4 turboalimentadores genera más fuerza, más potencia a ese equipo. ¿Qué tenemos? Al momento de salir esos gases, se genera una temperatura bastante fuerte. Esa temperatura que genera la salida de esos gases es una temperatura de 800 grados centígrados. Esos 800 grados centígrados están saliendo a la atmósfera, pero esos 800 grados tienen que pasar por este señor, por este turboalimentador. Tienen que pasar por este turbo y salir. ¿Qué pasa en este turboalimentador cuando sale este aire? Este turboalimentador es de un material, obviamente, un material que es resistente al calor. Ese material hace que todo este turbo genere la temperatura también alta, y este eje, como este turbo está producido a esa temperatura por el mismo eje, este eje pasa esa temperatura hacia la entrada del motor. ¿Qué quiere decir eso? Que la temperatura de un pistón que sale es la misma al momento que salió, es la misma de 800 grados, al salir, y es la misma de 800 grados al entrar. ¿Por qué? Por este señor que está aquí y por el material que está hecho este turboalimentador, que se genera esa temperatura de entrada y hace que el aire que entra al motor sea caliente también. Entonces la gente dirá, ay, y si entra caliente, entonces ¿por cómo se produce esa fuerza? Para eso tenemos algo que revolucionó pues la maquinaria después, mucho antes, porque anteriormente los equipos no funcionaban con el intercooler. ¿Y qué pasaba? Que los equipos no tenían fuerza, porque la misma entrada que salía de aire de esta temperatura era la misma entrada
de temperatura que entraba y los equipos se quedaban. Los equipos no tenían fuerza, no tenían fuerza. Entonces ahí fue donde pensaron que por qué no inventaban o no fabricaban un elemento, un componente que estuviese en la parte antes de ingresar, al pistón. Se explicaron por qué no podemos tener algo que ese aire que va a entrar tenga que pasar primero por algo que lo refrigere,